aquella que ya tiene duración e intensidad en una unidad de tiempo, ¿no? Ahora, la gravedad del sustrato principalmente puede ser clínica o estructural. En este caso, para ver la clínica, se usan las escalas de evaluación, ¿no? Y para ver lo que es la manera estructural, vamos a evaluar, por ejemplo, la ecocardiotranstorácica, el ET, la tomografía, la resonancia cardíaca. Y también podemos usar los biomarcadores. Ahora, en lo que es la estratificación, principalmente vamos a ver, principalmente la estratificación incluye estas para evitar lo que es el riesgo de embolismo y stroke, ¿no? Principalmente. Entonces, vamos a ver aquí la primera en haber sido, como así ser validada fue el CHATS, ¿no? Y que fue en el de 2001, que incluyó síntomas como falla cardíaca, hipertensión, edad mayor a 75, diabetes, stroke o accidente isquémico transitorio, ¿no? Y lo clasificó en bajo, moderado y alto igual. Posteriormente, en el 2010, se creó una nueva escala donde se agregaron algunos factores de riesgos como el sexo, el antecedente vascular, el factor de riesgo vascular y la edad que incluía de 65 a 75, o sea, 74. Y también lo clasificaba en bajo, moderado y alto riesgo. Ahora, aquí podemos ver otra escala Framingham que no es muy usada y otra escala que es la escala ABC-Stroke, que se hizo en el 2004. Va a incluir biomarcadores, la edad, biomarcadores y también componente clínico, ¿no? Y tenemos otro que es netamente clínico, pero es una escala que usa varias características clínicas, es muy complejo, es la escala de Garfield AF, ¿no? Que es una escala global, de registro global en pacientes que reciben anticoagulación, ¿no? Ahora aquí la escala que usamos para evaluar el riesgo de ictus, ¿no? En pacientes que tengan riesgo de tromboembolismo pulmonar o tengan riesgo de trombosis periférica, entre otros, vamos a usar lo que recomienda la guía europea, es usar el CHADVAS-2. Entonces, estas van a incluir es como una abreviatura, va a estar la insuficiencia cardíaca congestiva, la hipertensión, ¿no? La edad mayor a 75, que va a equivaler a 2 puntos, la diabetes, que va a equivaler a 1 punto, el ictus, que es el stroke, ¿no? Ya sea el accidente cerebral, accidente isquémico transitorio, tromboembolia, accidente cerebral, va a tener 2 puntos, y la enfermedad vascular, ¿no? Aquí principalmente infarto, enfermedad coronaria angiográficamente significativa, entre otros, ¿no? Y también la edad va a tener un punto, ¿no? La edad de 65 a 74 años. Y va a incluir lo que es el sexo. Ser mujer nos va a dar un punto, ¿no? Entonces la puntuación máxima va a ser igual a 9. Como tenemos aquí, vamos a estratificarle un riesgo de bajo, intermedio y alto. Aquí vamos a tener un puntaje de bajo en varones, 0 puntos, en mujeres 1 punto, y vamos a tener intermedio en varones 1 punto, en mujeres 2 puntos. Y alto vamos a tener en varones mayor o igual a 2 puntos y en mujeres mayor o igual a 3 puntos. Entonces, aquí tenemos un estudio en el cual comparó o usó principalmente pacientes que habían sido clasificados mediante el score score, y tenían un puntaje de 0 a 1. Entonces, usando el CHADVAS los reclasificó. Entonces, principalmente usó pacientes que tenían fibrilación auricular, que no estaban asociados a patología valvular, en las cuales usó
19.444 pacientes que tenían el CHAD score 0 y 28.132 pacientes que tenían el CHAD score 1, de las cuales principalmente, por ejemplo, aquí podemos tener los pacientes que tenían CHAD-VAS 0. Aquí en esta línea horizontal tenemos los días de seguimiento versus la proporción de pacientes que estaban libres de stroke o tromboembolismo. Entonces, si podemos ver en el gráfico, vamos a ver que aquellos pacientes que estaban clasificados con el score CHAD y tenían un puntaje de 0, cuando se los reclasificó con los factores de riesgo adicionales, tenían, como podemos ver, un porcentaje tenía puntaje 0, puntaje 1, puntaje 3, 2 y 3. Si podemos ver en el comportamiento del gráfico, vemos que la línea recta es aquí. Principalmente están los que han sido clasificados previamente con el puntaje CHAD, con un puntaje 0. Y luego posteriormente vemos que estas, según el CHAD-VAS, tenían igual un puntaje 0. Se van a localizar en lo más superior, ¿no? Quiere decir que tenían menos riesgos o tenían alta probabilidad de no tener tromboembolismo. Y generalmente cuando y posteriormente podemos ver en ese comportamiento, por ejemplo, los pacientes que tenían CHAD-VAS 1, 2 y 3, ¿no? Podemos ver en este gráfico. Podemos ver en este gráfico, ¿no? En esta línea podemos ver los que tenían un puntaje de CHAD-VAS 1, ¿no? Tenían un comportamiento en la cual primero vemos iba a la disminución y luego se equiparaba y luego volvía a caer, ¿no? Entonces, de las cuales el mayor porcentaje de los que se tuvo fue los que tenían CHAD-VAS entre 1 y 2. Y podemos ver que en este gráfico, que aquellos pacientes que tenían CHAD-VAS 0, en comparación con la reclasificación que usando el CHAD-VAS, estos pacientes que tenían casi un 100% de proporción libre de stroke o tromboembolismo, podría bajar el porcentaje, ¿no? Usando la clasificación del CHAD-VAS 2. Entonces tenían más riesgo de sufrir stroke o tromboembolismos al no recibir tratamiento, ¿no? Normal como lo deberían recibir los pacientes que tienen un riesgo alto. Por ejemplo, aquí tenemos también el esquema de aquellos pacientes que tenían según el CHAD 1. Tenemos aquí una reclasificación donde el CHAD-VAS lo reclasifica, ¿no? A estos mismos pacientes y podemos ver esta línea de aquí, nos evidencia a los pacientes que habían sido clasificados con el CHAD 1. Y podemos ver en este gráfico, ¿no? Cómo aquellos pacientes que tenían CHAD-VAS 1 tuvieron CHAD-VAS 4, y eran de riesgo alto, y aquellos pacientes tenían alto riesgo de sufrir stroke o tromboembolismo, ¿no? Pero tenían mejor discriminación o mejor predicción para poder que el CHAD-VAS que el CHAD solamente, ¿no? Ahora, este score también hizo un seguimiento de 1 año y de 12 años principalmente, y se ve el riesgo que sufrían los pacientes de sufrir stroke y tromboembolismo, en las cuales se puede ver, si nosotros nos fijamos en este grupo, podemos ver que aquellos que tenían un CHAD de score 0, 1,
¿no? Por ejemplo, cuando se les reclasificó con el chat-bus, no era estadísticamente significativo aquellos que tenían 0, no era muy significativo, ¿no? Pero cuando ya estos aumentaban de puntaje, veías que sí tenían alto riesgo de tromboembolismo y que anteriormente estaban en este grupo, que supuestamente tenían bajo riesgo. Cuando vemos la evaluación, estos a 1 año, a 12 años, vemos la diferencia, ¿no? La diferencia de estas que se puede ver es mucho mayor el riesgo en comparación al riesgo de 1 año, ¿no? Ahora, cuando estudiamos grupos separados, ¿no? La evaluación a 1 año, también podemos ver que el riesgo está incrementado en comparación de aquellos que eran de riesgo bajo con la clasificación de chat. Entonces, pero a los 12 años también es equivalente, ¿no? A 1 año, no hay mucha diferencia. Ahora, en lo que es el chat-bus, los que tenían puntaje 1, ¿no? Si nosotros lo reclasificamos con el chat-bus, si podemos ver el pacientes, tenemos que tenían o subían o incrementaban el puntaje que generalmente habían tenido con el chat. Entonces, cuando nosotros agregamos estos factores, veíamos que estas tenían 1, 3, 4, hasta alto riesgo de tromboembolismo y stroke. Entonces, cuando se les hizo seguimiento a 1 año, pudimos ver que principalmente estas tenían alto riesgo de tromboembolismo, que con el chat no se había identificado, ¿no? Y podemos ver que en seguimiento a 12 años eran casi equivalentes, ¿no? A lo que era a 1 año. En comparación, cuando se podía evaluar de manera junta, ¿no? A lo que era separada entre ambos. Entonces, la conclusión de este estudio fue que el chat-bus tenía mejor valor predictivo, ¿no? En comparación al chat. Y eso fue estadísticamente significativa. Ahora, al año, la evaluación de lo que es el chat-bus, ¿no? Casi un 93% de estos pacientes tuvieron o incrementaron su riesgo de ictus o evento tromboembólico en 1 punto por lo menos. Y vemos que un 78.9% tenían ya un riesgo mayor de stroke, ¿no? Y eso también fue estadísticamente significativo. Entonces podemos concluir en este estudio que nosotros usando el chat-bus con los criterios adicionales, nosotros podemos coger a los pacientes que tenían o tomar a los pacientes que tenían supuestamente riesgo bajo de 0 a 1 con el chat y podemos ver que nosotros usando el chat-bus mejorábamos aquellos pacientes que tenían un riesgo intermedio a riesgo bajo con el chat, podemos nosotros reclasificarlo y muchos de esos pacientes posiblemente han sido de riesgo alto a moderado, entonces posiblemente van a necesitar anticoagulación y por eso fue estadísticamente significativa este estudio, fue positivo, ¿no? Ahora, este estudio es un metaanálisis que se hizo, se publicó en el 2015, en la cual se tomó de 490 estudios, se incluyeron 2 estudios al final, en la cual se tomó el chat-bus y el chat, como podemos ver aquí. Entonces, en la cual se trajeron estos riesgos, riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto, ¿no? En la cual se pudo ver, evaluando al chat, ¿no? Aquí tenemos 2 grupos, aquellos que tenían chat-bus mayor a 2 puntos y aquellos que tienen menor a 2 puntos. Y tenemos los eventos de tromboembolismo y stroke. Si evaluamos aquí y vemos el efecto global, entonces nosotros podemos ver que
que fue estadísticamente significativa. Quiere decir que aquellos pacientes que tenían CHA2 mayor o igual a 2 tenían alto riesgo de sufrir un evento de tromboembolismo. Al igual que nosotros evaluamos el grupo de stroke, podemos ver en el efecto global, igual que fue estadísticamente significativa, ¿no? Que fue estadísticamente significativa. Para aquellos pacientes que tenían un CHA2 mayor o igual a 2, en comparación de aquellos que tenían menor a 2. Cuando se hizo un test para diferenciar los subgrupos, esta no fue estadísticamente significativa. Ahora, en comparación de aquellos pacientes que recibían anticoagulación versus aquellos que no recibían anticoagulación, podemos ver que con la puntuación de CHA2 mayor o igual a 2, podemos ver que también igual cuando los pacientes tenían un CHA2 mayor o igual a 2, presentaban eventos isquémico de stroke, al igual que aquellos que no recibían anticoagulación. Entonces, también fue estadísticamente significativo. Ahora, los pacientes que se evaluaron con el CHA2 2, aquellos que tenían mayor o igual a 2 puntos versus aquellos que tenían menor a 2 puntos. También aquí podemos evaluar los pacientes que sufrieron de tromboembolismo versus aquellos pacientes que tuvieron stroke. Entonces, podemos ver que también aquellos pacientes que tenían CHA2 mayor o igual a 2 tenían mayor predicción para tener eventos de tromboembolismo. Fue estadísticamente significativa. Y también en lo que es el stroke, podemos ver que aquellos que tenían CHA2 mayor o igual a 2 versus aquellos que tenían CHA2 menor a 2, también había una diferencia, ¿no? Aquellos que tenían mayor o igual a 2 sufrían estos eventos en comparación a aquellos que tenían menor a 2. Y cuando se hizo un test de diferenciación de grupos, tampoco fue significativo. Ahora, versus la puntuación de CHA2 mayor o igual a 2 versus menor a 2 en pacientes que reciban anticoagulación versus aquellos que no recibían anticoagulación. En los pacientes que recibían anticoagulación también fue estadísticamente significativa, ¿no? Para aquellos que tenían mayor o igual a 2 versus aquellos que no recibían anticoagulación, igual salió significativo. Ahora, en la evaluación de riesgo hemorrágico, principalmente nosotros cuando iniciamos un tratamiento para prevenir lo que es los eventos de ictus, ya sea tromboembolismo o stroke, siempre vamos a evaluar el riesgo hemorrágico del paciente. Para ello, la guía europea nos recomienda este cuadro donde vemos factores que pueden ser no modificables, potencialmente modificables y biomarcadores. Entonces, aquí vamos a ver los no modificables, ¿no? Como son la edad, un sangrado ya previo, paciente que está en diálisis o trasplante renal, o paciente que ya tiene cirrosis, malignidad, o algunos factores genéticos, o que haya tenido ictus previos, diabético, un deterioro cognitivo, versus aquellos que sí pueden ser potencialmente modificables, ¿no? Aquí, por ejemplo, la fragilidad extrema, el riesgo de caídas, la anemia, ¿no? El recuento de plaquetas, o la tasa de una insuficiencia renal con tasa de filtración de menor a 60. Y las estrategias de tratamiento con antagonistas de la vitamina K. Entonces vamos a ver aquellos que son modificables, porque son las que vamos a intervenir nosotros cuando tenemos un riesgo hemorrágico alto, ¿no? Son la hipertensión, la presión arterial sistólica, ¿no? El buen control de lo que es la presión arterial,
También vamos a ver si el paciente está con un tratamiento concomitante de agregación plaquetaria o AINES, o paciente tiene ingesta excesiva de alcohol o falta de adherencia al tratamiento, o esté con tratamiento puente con heparina, o no controle adecuadamente el INR, ¿no? O también ver la dosis y elegir de manera adecuada la medicación en el paciente, ya sea los anticoagulantes directos o los antagonistas, la vitamina K y la dosis adecuada. Y los biomarcadores, que por ejemplo tenemos el factor de crecimiento, el factor de crecimiento de diferenciación 15, la cistatina C, las toponinas específicas, el factor de von Willebrand, entre otros, ¿no? Entre ellos vamos a tener principalmente el Hasbled, ¿no? Que es el que se recomienda en las guías europeas, y generalmente esta va a ser muy importante porque nos va a permitir identificar a pacientes que tienen riesgo hemorrágico bajo, ¿no? 0 a 2 puntos. Y generalmente nos va a predecir el riesgo de hemorragia. Generalmente tiene una evidencia moderada, ¿no? Y se va a clasificar en riesgo bajo, moderado y alto, ¿no? Alto aquellos que tienen mayor o igual a 3 puntos. Entonces, el Hasbled va a incluir principalmente la hipertensión, que le va a dar un punto, la falla renal, hepática, la cual va a ser un punto para cada uno de ellos. La falla renal va a ser evidenciada por la creatina mayor a 200 milimoles por litro, o diálisis o trasplante renal. Y la falla hepática o función hepática normal va a estar por cirrosis, bilirrubina mayor de 2 veces el valor normal, las transaminasas y la fosfatasa alcalina mayor a 3 veces el valor basal, pacientes que tengan ictus, algunos antecedentes de sangrado, el INR lábil que puede ser modificable, el paciente mayor a 65 o fragilidad extrema, y el consumo de drogas como por ejemplo agregantes plaquetarios o AINES, y ingesta de alcohol excesivo, y con la cual le va a dar también un puntaje para cada una de ellas. Entonces, la evaluación de riesgo hemorrágico vamos a tener que principalmente si nosotros tenemos un paciente con un riesgo hemorrágico alto, no digamos mayor o igual a 3 puntos con el score de Hasbled, entonces no va a contraindicar la anticoagulación oral, ya que el beneficio de la anticoagulación es mayor incluso. Entonces lo que tenemos que hacer es modificar los riesgos que tiene el paciente. Entonces nosotros decimos que la evaluación del riesgo hemorrágico es muy útil, sobre todo en pacientes que están en anticoagulación oral, y generalmente va centrado, como dije, en pacientes para modificar los factores de riesgo modificables. De esta manera, por ejemplo, los pacientes que tienen un riesgo alto de sangrado y tengan factores no modificables, entonces estos deben ir a control más o menos a las 4 semanas, en lugar del control habitual que es de 4 a 6 semanas en un paciente con fibrilación, y de una revisión médica más frecuente, ¿no? Entonces, en pacientes que tengan riesgo hemorrágico alto, no se debe suspender la anticoagulación, es más, se debe modificar aquellos factores que se modificables, y ya que el riesgo de evitar eventos tromboembólicos o de stroke es mucho mayor a los de sangrado. Ahora, si nosotros tenemos un paciente con fibrilación auricular, vamos a clasificarlos versus aquellos pacientes que tienen FA o tienen una patología valvular mecánica, una válvula mecánica o una estenosis mitral moderada o grave. Aquellos que tengan estenosis mitral moderada o grave o una valvulopatía cardíaca, como podemos ver, van a recibir tratamiento
con la warfarina o un antagonista de la vitamina K, ¿no? Y generalmente para pacientes que no tienen una enfermedad valvular o una válvula protésica, entonces ellos pueden identificar el riesgo de ictus a través del chat VAS, ¿no? La cual nos preguntamos si este paciente tiene un punto de 0 o un punto. Entonces, si tiene 1 o 0, no instauramos tratamiento por deberse a riesgo bajo, pero si no, vamos a ver si el paciente puede recibir o no anticoagulación, pero previamente vemos o controlamos los factores que podemos modificar a través de, evaluamos el HAS-B, si tiene mayor o igual a 3, modificamos los factores de riesgo que se puedan modificar y, bueno, vemos a través de ChatBus el puntaje, si en varones tiene igual a 1 y mujeres igual a 2, podemos considerar usar ACOS, ¿no? Pero si esta tiene mayor o igual a 2 o mayor o igual a 3, mayor o igual a 2 en varones, mayor o igual a 3 en mujeres, sí debemos iniciar ACOS, ¿no? Y anticoagulación. La guía europea recomienda los anticoagulantes directos, ¿no? Como primera línea versus a los antagonistas de la vitamina K. Eso sería todo. Gracias, Berea. ¿Quién sigue? Yo, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Vamos a presentar. No sé si pueden ver mi pantalla. Ponle modo presentación nada más y ya empiezas. Ya está bien. ¿Está bien? Okay. Muy bien. Bueno, buenas tardes con todos nuevamente. El tema que me ha tocado presentar, el subtema, mejor dicho, es anticoagulación en FA. Es principalmente un versus, ¿no? Los anticoagulantes directos y la warfarina. Entonces, hablar de anticoagulación, o mejor dicho, de prevención de riesgo tromboembólico en FA, es prácticamente hablar de un poco de la historia de la anticoagulación, ¿no? Entonces, desde 1920 que prácticamente digamos, se aisló la dicumarina que fue obtenida a nivel del árbol de la planta, que es el trébol dulce, y se usó como raticida, y posteriormente en Estados Unidos se sintetizó esta molécula, de la cual, de esta institución deriva su nombre, ¿no? Del Wisconsin Alumni Research Foundation, de donde deriva la palabra warfarina. Y luego, desde en 1954, que prácticamente se comenzó a usar en humanos, y debido a sus características farmacocinéticas y farmacodinámicas, ha persistido por décadas hasta la actualidad. Se sabe que se ha usado a lo largo de todas estas décadas en la fibrilación auricular. Dentro de sus principales características farmacocinéticas podemos mencionar, por ejemplo, que su tiempo de acción, como todos muy bien conocen, demora entre 24 a 72 horas para iniciar su efecto, y que es metabolizado por el citocromo 12-9 principalmente, y esto le hace acreedor de que pueda tener muchas interacciones farmacológicas, y que posteriormente estos metabolitos que son procesados en el hígado sean excretados en el 99% por vía urinaria. Respecto a la farmacodinámica, bueno, todos sabemos que es un inhibidor irreversible de los factores de coagulación como el 2, el 7, el 9 y el 10. Entonces, a lo largo de las décadas y hasta la actualidad se ha venido usando esta molécula, ¿no? La warfarina. Sin embargo, la historia comienza a cambiar más o menos en el año 2019, cuando se publica este ensayo, que es el Raleigh Trial, en el cual es un estudio clínico aleatorizado que se realizó en 44 países, en un total de 95 centros clínicos, en los cuales se
pudo enrolar un promedio de 18.000 pacientes entre diciembre del 2008 y marzo del 2009, cuyos pacientes objetivo eran pacientes con FA y alto riesgo cardioembólico, alto riesgo de stroke. Por ello es que los criterios de inclusión fueron, por mencionar algunos, FEBI menor de 40%, pacientes con síntomas de insuficiencia cardíaca, pacientes con edad mayor de 75 años o que tenían una edad un poco menor de 65 a 74, pero tenían otros factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo, diabéticos, hipertensos o con algún síndrome coronario crónico. Y se excluyeron los pacientes, como había mencionado mi compañera Verena, por ejemplo, pacientes con valvulopatías severas, ¿no? Estenosis mitral moderada o severa, o pacientes que tenían algún tipo de válvula protésica mecánica, o algún tipo de depuración de creatinina, por ejemplo, una falla renal, ¿no? Depuración de menos de 30. Perdón, Ricardo. Adrián, por favor, ¿puedes silenciar tu micro? Sí. Sí. Entonces, alguien que le pudiera avisar, por favor. Continúa, Ricardo. Sí, entonces estos pacientes, un promedio de 18.000 pacientes enrolados en total, fueron divididos en 3 grupos. A un grupo se le dio dabigatran a 110 miligramos cada 12 horas. A otro grupo se le dio 150 miligramos cada 12 horas, que fue conocida como la dosis estándar. Y a otro se le dio warfarina, ¿no? Pero esta administración de warfarina fue no cegada, ¿no? Por los motivos obvios de que se le tenía que controlar su INR. Se le siguió por un promedio de 2 años y el outcome primario fue stroke y embolismo sistémico. Y los outcomes de seguridad, como en la mayoría de estos tipos de estudio, era el sangrado mayor, ¿no? Según la definición de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. Entonces, el análisis estadístico, primero se hizo un estudio de no inferioridad y luego, si existía este estudio o esta evidencia de que era no inferior, se podría hacer un estudio de superioridad con estos mismos datos recogidos en este trial, ¿no? Fue un análisis por intención a tratar con un poder de 84% y se usa una método de regresión de Cox. Entonces, ese estudio en el endpoint primario se demostró que no había, mejor dicho, que ambos dosis de dabigatran de 110 y de 150 miligramos demostraron ser no inferior al uso de warfarina. Y cuando se hizo el análisis por superioridad, se evidenció que el dabigatran a 150 miligramos era incluso superior al uso de warfarina en la prevención de un stroke y también de un tromboembolismo, con un NTT alto, ¿no? De 172. Y acá vemos la curva de Kaplan-Meier, donde se evidencia esta diferencia, ¿no? Vemos que la curva del dabigatran de 150 miligramos disminuyó el riesgo, el hazard ratio de, en este caso, de stroke y tromboembolismo, ¿no? Entonces, la conclusión a la que llegaron este estudio fue que en comparación con la warfarina, el dabigatran de 110 miligramos fue asociado con igual frecuencia, o sea, fue no inferior al stroke o embolismo sistémico, y la warfarina 150 miligramos fue asociado con menor frecuencia de stroke y embolismo sistémico, es decir, fue superior, ¿no? Como había mencionado en el análisis de superioridad. Ahora, como había mencionado, todos estos estudios tienen un outcome de seguridad, y el outcome de seguridad era el sangrado mayor. Y cuando vemos acá el sangrado mayor, cuando comparamos ambas dosis, vemos que dabigatran a 150 miligramos comparado con warfarina no hubo una diferencia significativa con respecto al sangrado mayor. Sin embargo, hay un ítem en el cual este estudio lo menciona, que cuando se evidencia o con respecto al sangrado gastrointestinal, dabigatran a 150 miligramos comparado con warfarina, incluso era se relacionaba con mayor riesgo de sangrado, ¿no? Y esto fue significativo incluso. Posteriormente, cuando se publica este estudio, los investigadores pues atribuyen este efecto del dabigatran a la molécula misma cuando se formula cuando se ingiere esta molécula que tiene una cubierta de ácido tartárico y que esto pues favorece la acidez gástrica que justamente ayuda a la absorción del dabigatran, ¿no? Entonces, pero cuando se hace un
un balance del sangrado mayor en conjunto, como un endpoint compuesto, se ve que no hay una diferencia significativa del dabigatran con la warfarina con respecto al sangrado mayor. Es por eso que se concluye lo que previamente había mencionado, ¿no? A dosis estándar de 150 miligramos de dabigatran asociado con reducción del stroke y del embolismo sistémico, pero con igual riesgo de sangrado mayor. Posteriormente, en el 2011, sale otro estudio que es el Aristotle Trial. En este caso fue un estudio clínico aleatorizado, doble ciego, doble dummy o doblemente simulado. Fue en 34 países también, fue un multicéntrico de cerca de 18,000 pacientes también, de entre el 2006 y el 2010. Y los criterios de inclusión fueron muy similares: FA con alto riesgo cardioembólico, y excluyeron pacientes con principalmente estenosis mitral severa, moderada, o con una depuración de creatinina menos de 25, o pacientes con hepatopatías. Se dividieron en dos grupos, esta vez apixaban más placebo y warfarina más placebo, de ahí el hecho de que sea doblemente simulado, ¿no? Y alguna ventaja con respecto de este estudio, el Aristóteles, con respecto al RELY, es que en este caso a ambos pacientes se les hizo un control de INR, tanto al grupo que estaba con warfarina más placebo como el apixaban más placebo, ¿no? Acá este grupo de warfarina más placebo se les midió el INR, y al apixaban más placebo fue un INR simulado, ¿no? Que estaba en relación con el grupo de la warfarina más placebo. De este modo se disminuía el sesgo del estudio previo, ¿no? El outcome primario fue un stroke y embolismo sistémico, y el outcome de seguridad fue sangrado mayor, también definido, como había comentado, por la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. También fue un análisis de no inferioridad, se puso un límite de no inferioridad de 1.38 con un intervalo de confianza del 95%. También fue un análisis de intención a tratar y un poder estadístico un poco más alto del 90%. Este estudio al final concluyó que, como vemos acá, en el grupo, con respecto al stroke y al embolismo sistémico, el hazard ratio fue significativamente estadístico, ¿no? Esto, ¿qué quiere decir? Que la apixaban no fue inferior con respecto a la anticoagulación con warfarina para la prevención de strokes y de embolismo sistémico, ¿no? Esto fue un estudio netamente de no inferioridad. Entonces no se pudo hallar o no se pudo hacer un estudio de superioridad con este ensayo clínico. Y luego, ese mismo año, se publica también el estudio del Rocket Trial, en el cual, en este caso, fue muy parecido al previo. También fue doble ciego, doblemente simulado. Fue 45 países, del 2006 al 2009 se realizó el enrolamiento en este caso fue un poco menos, 14,000 pacientes, en el cual fue una FA no valvular y riesgo de stroke moderado y alto. Los criterios de inclusión fueron muy similares a los previos, con pacientes que tenían alto riesgo de stroke, FA en este caso menos de 35%, edad más de 75 años, y los criterios de exclusión, como previamente habíamos mencionado, principalmente pacientes con estenosis mitral moderada severa, hepatópatas, nefrópatas, o que tenían válvulas protésicas. Entonces, en este caso se dividió a ambos grupos en rivaroxaban más placebo y warfarina más placebo. En este caso, la dosis de rivaroxaban fue de 20 miligramos cada 24 horas, pero si la depuración estaba entre 30 y 49, la dosis era de 15 miligramos cada 24 horas. El seguimiento fue al mes y luego cada 3 meses, y también se usó INR en el grupo de warfarina para el seguimiento, y también de rivaroxaban para un INR simulado, ¿no? El INR simulado para que haya disminuir el sesgo en el seguimiento. Y luego tenemos el outcome primario, que fue stroke y embolismo sistémico, y un outcome de seguridad, que en este caso fue eventos de sangrados clínicos clínicamente relevante, ¿no? Eso fue el endpoint de seguridad. Y con respecto al análisis estadístico, primero se planteó un estudio de no inferioridad, y si es que demostraba la no inferioridad, pues se planteó un estudio de superioridad. Algo a resaltar de este estudio es que el análisis se hizo por intención a tratar y por protocolo, ¿no? Para tratar de ver la superioridad, sobre todo por intención a tratar de esta molécula, ¿no? Del rivaroxaban.
el poder estadístico y el modelo de regresión de Cox fueron los mismos, y como fueron dos análisis diferentes, el periodo de seguimiento varió de acuerdo al análisis, ¿no? Más o menos 1.9 años por intención a tratar o 1.6 años por protocolo. Al final, cuando se ve los resultados de este estudio, en ambos casos, cuando se hizo el análisis por protocolo y por intención a tratar, se vio que el rivaroxaban demostró no inferioridad con respecto a la warfarina en la prevención de strokes y tromboembolismo sistémico. Sin embargo, cuando se hizo la superioridad, no se evidenció digamos, una P que sea estadísticamente significativo. Y el NTT seguía siendo alto, ¿no? 166. Al final, las conclusiones del estudio fueron que el rivaroxaban no fue inferior al uso de warfarina en la prevención de stroke y embolismo sistémico en ambos análisis. Asimismo, no hubo diferencia estadística significativa en la ocurrencia de sangrados mayores o clínicamente relevantes. Luego, en el 2013, salió el estudio Engage AF-TIMI 48. Este estudio evaluó principalmente el fármaco, el edoxaban, que bueno, no está disponible en el país, pero evaluó 2 dosis de edoxaban, ¿no? 30 miligramos cada 24 horas, 60 miligramos cada 24 horas, y se evidenció que era también no inferior en la prevención de strokes en pacientes con FA y alto riesgo cardioembólico. Entonces, a partir del 2009 al 2013, con el surgimiento de estas moléculas, de estos fármacos, se comienza a, digamos, a realizar diversos estudios para compararlos estos en conjunto con la warfarina, que era el clásicamente utilizado, ¿no? El anticoagulante clásico por décadas previas. Entonces, es así que, por ejemplo, en el 2022 existe un metaanálisis que vamos a detallar a continuación. Fue publicado en el Circulation, en la revista Circulation. El objetivo de este metaanálisis fue evaluar la eficacia y la seguridad de los anticoagulantes directos versus la warfarina en la prevención de stroke, embolismo sistémico en pacientes con FA no valvular. Si nos damos cuenta, este es el endpoint primario de los 4 estudios pivotales que habíamos mencionado previamente, ¿no? Entonces, para esto se creó una base de datos cuyo nombre es el Combine AF. Este base de datos tenía digamos, la data de todos estos 4 ensayos clínicos especificados por paciente, de modo que se podría todo esto agrupar en un solo metaanálisis y lograr analizarlos como un estudio individual. Pero esto sería a un nivel de datos por paciente. Es decir, cada paciente se contaba con el dato del tiempo en que había permanecido en el estudio y el tiempo que había desarrollado el evento. Entonces teníamos la variable tiempo-evento. Y esto nos va a permitir posteriormente analizarlos con el modelo estadístico que posteriormente voy a mencionar. Ahora, los 4 estudios pivotales que había mencionado previamente, como sabemos, el RELY estuvo con dabigatran a 150 miligramos cada 12 horas y a 110 miligramos cada 12 horas. El ROCKET con el rivaroxaban a 20 miligramos cada 24 horas, el Aristotle a apixaban 5 miligramos cada 12 horas, y el Engage, que fue el edoxaban 30 y 60 miligramos cada 24 horas, ¿no? Entonces, como había 2 estudios que tenían 2 dosis para un mismo medicamento, el metaanálisis trató de agruparlos, de modo que agrupó y dividió en 2 categorías, ¿no? El metaanálisis dividió en 2 categorías, principalmente para agrupar estos fármacos. Dosis estándares, que fueron las que menciono con dabigatran 150, rivaroxaban 20 cada 24, apixaban 5 y edoxaban 60, y la dosis reducida, que son principalmente dabigatran a 110 cada 12 horas y edoxaban a 30 cada 24 horas. Y obviamente la warfarina, que era el control con el cual se les tenía que comparar, ¿no? Que era el controlador histórico, ¿no? Que durante décadas se había usado. Entonces, el outcome de este metaanálisis fue en eficacia, en seguridad y en beneficio clínico. En eficacia, principalmente, era evaluar el stroke y el embolismo sistémico.
y algunos secundarios como mortalidad cardiovascular, mortalidad de todas las causas, que también se tenía esa data porque se había recolectado y especificado como endpoints secundarios en los 4 estudios pivotales previos. Con respecto al outcome de seguridad, el principal fue el sangrado mayor. Y luego también teníamos sangrado fatal o sangrado clínicamente relevante. Y el beneficio clínico era un outcome compuesto de stroke, embolismo sistémico y mortalidad de todas las causas, comparado con sangrado mayor o sangrado intracraneal. Son dos points de beneficios clínicos. Los resultados, o previamente, antes de ver los resultados, fue un estudio por intención a tratar, y esto se pudo hacer debido a que se tenían los datos de los pacientes al inicio de cada ensayo clínico y al terminar cada ensayo clínico, y todos los pacientes que terminaron el estudio fueron incluidos en el análisis estadístico. Todos los pacientes que incluso fueron perdidos en el seguimiento o que no completaron el tratamiento fueron incluidos en el estudio. Por eso es que, o en análisis estadístico, por eso es que es por intención a tratar. Con un intervalo del 95% de confianza, un intervalo de confianza del 95%, perdón. Como había mencionado, se tuvo la variable tiempo-evento de cada paciente incluido en estos estudios. Por eso es que se hizo un análisis o una regresión con el modelo de Hazard, y se puede hacer incluso curvas de Kaplan-Meier, ¿no? Y otra cosa importante es que debido a que ambos o los 4 estudios tenían una heterogeneidad muy baja, se pudo analizar utilizando un modelo por efectos fijos o aleatorios, ¿no? Entonces, respecto a los resultados en los endpoints de eficacia, el primario fue stroke y embolismo sistémico, y vemos que la dosis estándar de DOAC era a favor, es decir, en la prevención de stroke y embolismo sistémico. Asimismo, podemos ver también que a la dosis estándar de los anticoagulantes directos también mejoraba o estaba a favor de mortalidad de todas las causas. Asimismo, también se evidenciaba digamos, una importancia clínica con respecto a la muerte cardiovascular o al stroke hemorrágico, ¿no? Todo esto era a favor de anticoagulantes directos a dosis estándar. Y en el endpoint compuesto de eficacia, también se evidenció que había una significancia clínica y diferencia estadística de los DOAC con respecto a este endpoint compuesto. No es así cuando se usa dosis reducida, como vemos acá. Cuando usamos dosis reducida, por ejemplo, no hay una diferencia estadísticamente significativa en la prevención de stroke y embolismo sistémico con respecto al uso de warfarina. O sea, da igual usar, en otras palabras, o por ejemplo, dabigatran a 110 miligramos cada 12 horas que warfarina para la reducción de stroke y embolismo sistémico. No es así, por ejemplo, si usamos a 150 miligramos cada 12 horas, ¿no? Eso es lo que quiere decir este estudio, por ejemplo. Con respecto a los outcomes de seguridad, cuando vemos el endpoint de seguridad principal, que era el sangrado mayor, vemos que a dosis estándar, ¿no? A dosis estándar de los DOAC, cuando lo comparamos con la warfarina, cruza la unidad, ¿no? Pasa de la unidad. Entonces no era estadísticamente significativo cuando hablamos. O sea, no había una diferencia entre dar DOACs o dar warfarina cuando comparamos el endpoint de sangrado mayor. Sin embargo, cuando vemos el disgregado, por ejemplo, de sangrado fatal o de sangrado intracraneal, vemos que sí hay un beneficio a favor de los DOACs. Y cuando vemos el disgregado de sangrado gastrointestinal, vemos que incluso acá sí el beneficio es para la warfarina. Esto quiere decir que con warfarina sangran menos que con los anticoagulantes directos, ¿no? Y esto podría estar en relación a los estudios, como había mencionado previamente, ¿no? Como el estudio del RELAI, donde el dabigatran pues había incrementado este endpoint, ¿no? Y el beneficio clínico pues era también para la dosis de estándar, ¿no? Era beneficio clínico tanto cuando comparadas con hemorragia intracraneal o con hemorragia o sangrado mayor, ¿no? El beneficio clínico siempre era para la dosis estándar. Entonces,
Acá podemos ver, bueno, esta es la conclusión que cuando hice este ítem de sangrado gastrointestinal, ¿no? Que el hazard ratio incrementado de sangrado gastrointestinal con el uso de DOAC se debe sopesar con la disminución del embolismo sistémico, sangrado intracraneal y sangrado fatal, que son outcomes más fuertes, ¿no? O sea, es verdad que al final tenemos que valorar, pues, que el sangrado intracraneal o el sangrado fatal es mucho más importante o son outcomes más fuertes y con estos outcomes los DOACs pues han evidenciado un beneficio, ¿no? Por eso es que están indicados, ¿no? Y esto lo vamos a ver más adelante cuando hagamos el equilibrio entre ambos. La A ver, un conclusión. segundo, Ricardo. Entonces, no olvidemos, en realidad, en relación al sangrado gastrointestinal, que estás enfrentándote a warfarina y no mencionar los tiempos terapéuticos en rango. Ya. No dejemos de pensar que una de las limitaciones de la warfarina justamente es que la mayoría de los pacientes no se mantienen en un tiempo terapéutico adecuado, el TTR. Eso lo vamos a ver después también. Entonces, cuando uno quiere ver este aparente evento adverso, debe ver también el íntegro del contexto. Si tú asumes que un fármaco como la warfarina no anticoagula de manera homogénea, entonces puedes ver también esta tendencia a que se pueda ver menos sangrado aparentemente, y no porque sea más seguro necesariamente, sino porque el efecto anticoagulante no es el adecuado. Otra manera de ver, y que bueno, la estadística lo sustenta, es que se ha podido ver sobre todo con Rivaroxaban que este tipo de sangrado que se observa más en la parte digestiva puede ser porque quizás sí exista una mayor predisposición o una mayor tendencia a, digamos, identificar problemas neoplásicos previos también que pudieran existir y explicar el sangrado. Esto ante la exposición que significa tomar un anticoagulante homogéneo como un anticoagulante directo, entonces puede explicar esta diferencia. No olvidemos que aun cuando warfarina muy bien está en los intervalos de confianza en una zona aparentemente de seguridad, el sangrado gastrointestinal no es que esté tampoco de manera contundentemente del otro lado de la línea, entonces no es que hay un sangrado neto. Y por último, cuando uno analiza subgrupos, lo que concluye, si es que se puede llamar conclusión, es en realidad la heterogeneidad de los pacientes. Ahí tú tienes que analizar la P de interacción. Hay una P de interacción que te dice si es que en realidad esas diferencias que se ven allí son significativas o no. ¿Ya? Entonces es importante, digamos, considerar esto, sobre todo porque en los sangrados, la tasa de sangrado son diferentes dependiendo del DOAC que uno pueda utilizar. ¿Ya? Pero digamos que no me parece preciso mencionar que la warfarina causa menos sangrado digestivo, sobre todo si es que no estamos asegurando una anticoagulación óptima. ¿Sí? Ya. Acá el metaanálisis menciona más o menos el tiempo en rango de la warfarina a un promedio de más o menos 60, 70%, 67% exactamente, ¿no? Uh-huh. Usualmente nosotros bueno, usualmente no es rutinario calcularlo, ¿no? En la práctica diaria, ¿no? Pero sí hay estudios que lo han medido, lo vamos a ver después. Ya. Bueno, y la conclusión de este metaanálisis fue que el uso de DOACs en dosis estándar reduce el riesgo de stroke, de embolismo sistémico, de mortalidad de todas las causas de sangrado intracraneal comparado con el uso de warfarina, con no una diferencia significativa en el riesgo de sangrado mayor. Y bueno, y en la actualidad, entonces los DOAC se han consolidado como los anticoagulantes de elección en el tratamiento de la FA no valvular, según los estudios previos mencionados por los beneficios en los set points comentados, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que no están incluidos en estos estudios, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con una depuración menos de 30 o los pacientes hepatópatas, ¿no? Primero vamos a mencionar respecto a los pacientes nefrópatas.
Como habíamos mencionado, estos pacientes han sido excluidos de los estudios pivotales, ¿no? El Aristóteles con el apixaban, su depuración mínima fue de 25 y todos los demás fueron de 30. Eh, en el 2000, bueno, este año, se publicó este estudio, en el cual fue un estudio observacional de una cohorte retrospectiva. Como sabemos, bueno, en Suecia tienen todos muy bien notificados a toda su población, entonces se pudo acceder a esta a través de sus registros nacionales y se encontraron o se pudo reclutar o se pudo, digamos, analizar 2.453 pacientes entre los años 2009 y 2018, cuyos criterios de inclusión fueron principalmente que tenían FA y tenían enfermedad renal crónica en estadio 3. Bueno, acá era estadio 3 y 5, acá había un error, ¿ya? 3 y 5. La exclusión eran pues los que tenían valvulopatías, estenosis mitral moderada o severa o portador de válvula mecánica, o que habían sido receptores de algún trasplante. Se dividió en dos grupos a estos pacientes analizados, 41% usaban DOACs y 59% warfarina, y el endpoint primario fue un stroke isquémico más sangrado mayor, definiendo ese sangrado mayor todo sangrado que requería una hospitalización. Y se hizo un análisis estadístico con la variable tiempo-evento de cada participante, lo que permitió hacer una regresión de Cox y comparar las curvas de Kaplan-Meier. Cuando vemos los resultados de este estudio, se evidencia, por ejemplo, cuando se tiene el consolidado de tiempo-evento con el grupo de warfarina, una tasa de 9.7 para el endpoint de sangrado mayor y para los DOACs de 6.3. Entonces, con los DOACs hay una menor tasa de sangrado mayor. Y con respecto al stroke isquémico y a la mortalidad de todas las causas, fueron casi equiparables. 2 para la warfarina y 2.2 para el DOAC, o 13.2 para la warfarina y 13 para los DOACs, ¿no? Entonces, vemos cómo las curvas de Kaplan-Meier para sangrado mayor se nota una diferencia. Sin embargo, para, por ejemplo, el stroke isquémico no se ve evidencia esa diferencia. Entonces, al final, la conclusión de este estudio fue que en la población, digamos, analizada, el tratamiento con DOACs comparado con warfarina se asoció a una reducción del riesgo de sangrado mayor. Esto fue aproximadamente 30% cuando se hace la reducción de riesgo relativo. Sin embargo, el riesgo de stroke isquémico es comparable entre ambos grupos de tratamiento. Es decir, no hubo diferencia, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, que esto es un estudio observacional de corte retrospectivo, ¿no? ¿Qué dicen las guías? Bueno, la guía de la AJA con respecto a los pacientes nefrópatas recomienda que el uso de warfarina o apixaban puede ser razonable utilizarlo en la anticoagulación en pacientes con FA cuando la depuración es menor de 15 o están en diálisis, ¿no? Pero es un nivel de evidencia bajo. Que no está basado en ensayos clínicos aleatorizados. Mientras que la guía europea, su actualización en el 2020, no brinda ninguna recomendación a este grupo de pacientes. De hecho, plantea que pacientes que tienen una depuración menos de 15 o están en diálisis, no se está indicado dar ningún tipo de DOAC, no se debe usar. Y cuando están entre 15 y 29, se podría usar a una dosis reducida, como rivaroxaban a 15 miligramos, apixaban a 2.5 cada 12 o edoxaban a 30, pero sí está proscrito el dabigatran también en este rango de depuración. Muy bien, y con respecto a los hepatópatas, los pacientes hepatópatas, como sabemos, tienen un mayor riesgo de sangrado cuando se les indica una anticoagulación crónica. Y esto es porque tienen una menor síntesis hepática de factores de coagulación y porque tienen plaquetopenia por el hiperesplenismo, por la disfunción hepática. Y dar warfarina, cuyo metabolismo es netamente hepático por el citocromo 12-9, pues va a tener un mayor incremento de riesgo de sangrado, ¿no? Por esta disfunción hepática. Entonces, en el 2018 se publicó este estudio. Fue un estudio multicéntrico, observacional y prospectivo, en los cuales se analizaron 2.330 pacientes con FA y enfermedad hepática
que tenían un tratamiento anticoagulante. Ahora, defínese por enfermedad hepática, principalmente acá como fibrosis hepática. Y esta fibrosis hepática fue medida por este score, que es el FIB-4, que es muy usado por, como bien saben, por los gastroenterólogos, ¿no? Que toma en cuenta las transaminasas, el recuento plaquetario y la edad. Y cuando es más de 3.25, pues indica o está en relación con una especificidad del 97% de que estamos frente a una fibrosis hepática. Entonces, esto es lo que se tomó en cuenta para los incluidos en este estudio, y se dividieron en dos: los antagonistas, los que usaron antagonistas de vitamina K y los que usaron anticoagulantes directos, ¿no? Principalmente anticoagulantes que más usaron fue apixaban y rivaroxaban. El outcome primario fue incidencia de eventos de sangrado mayores o menores. Al final se evidenció en este estudio que los que usaron anticoagulistas de la vitamina K tenían una incidencia de 6.2% de sangrado mayor, mientras que los que usaron DOACs solamente de 3.9%. O sea, acá solo se podría comparar las incidencias con respecto al endpoint primario, ¿no? Entonces, la conclusión de este estudio fue que en pacientes con EFA y fibrosis hepática, diagnosticada por este score del FI4, el uso de anticoagulantes directos tuvo una menor incidencia de eventos de sangrado mayor comparado con el uso de warfarina, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué anticoagulante oral directo utilizar en los hepatópatas? Y como sabemos, los estudios pivotales también excluyeron a los pacientes que tenían alguna enfermedad hepática aguda o hepatopatía crónica activa, ¿no? Como están especificados en sus criterios de exclusión, como vemos acá, ¿no? O sea, una elevación mayor o igual a 2 veces el valor normal respecto de las transaminasas eran excluidos de estos estudios. Y bueno, la Sociedad Europea de Cardiología hace esta recomendación en el cual los pacientes que tienen una categoría de Child, ¿no? Un score de Child de C, no están proscritos usar los DOACs. Sin embargo, cuando tienen un score Child B, el único que está proscrito es el rivaroxaban, pero se podría considerar su uso con una evidencia menor del dabigatran, el apixaban y el edoxaban, ¿no? Y por último, algo en un subtema que también me asignaron es si tiene algún rol el ácido acetil salicílico en la prevención de stroke isquémico en pacientes con FA. Entonces, se publicó en el 2014 este estudio observacional de cohorte retrospectivo, analizaron este grupo de pacientes que tenían diagnóstico de FA y Flutter, que fueron tomados también de los registros nacionales suecos entre el 2005 y el 2009, y con una media de seguimiento de 1.5 años, en los cuales aproximadamente la mitad de estos pacientes usaban aspirina y fueron, digamos, emparejados con otro grupo de pacientes que no usaba aspirina, ¿no? Obviamente todos estos pacientes no estaban en anticoagulación. Y el outcome primario fue stroke isquémico y embolismo sistémico, y el outcome de seguridad fue hemorragia intracraneal y sangrado mayor. Fue un análisis estadístico también por tiempo evento de cada participante. Se hizo pues el modelo de regresión de Cox, se comparó las curvas de Kaplan-Meier también, ¿no? Con un intervalo de confianza del 95%. Con respecto a la isquemia, a la prevención de isquemia, vemos que en ambos casos fue estadísticamente significativo, sí, porque no incluye la unidad. Sin embargo, se evidenció que los pacientes que empleaban el ácido acetil salicílico tenían mayor riesgo de stroke y de tromboembolismo comparados con los que no lo usaban. Asimismo, con respecto al sangrado mayor, no había diferencia significativa, perdón, con respecto al sangrado intracraneal no había diferencia significativa. Entonces, la conclusión de este estudio fue que en la población analizada hubo mayor incidencia de stroke y embolismo sistémico entre los que tomaban ASA con respecto a los que no. Asimismo, respecto al sangrado intracraneal, no hubo diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos. ¿Qué dice las guías respecto a al rol de la aspirina? El AJA no brinda ninguna recomendación con respecto al uso de ASA en la prevención de stroke en FA. Y respecto a la guía europea, pues sí es tajante y dice,
la terapia antiplaquetaria no está recomendada para la prevención de stroke en FA, ni siquiera la sola ni en combinación, es decir, ASA más clopidogrel, con un nivel de evidencia y un grado de recomendación A. Conclusiones entonces, en el tratamiento anticoagulante de la FA, el uso de DOACs a dosis estándares reduce el riesgo de stroke, embolismo sistémico, mortalidad de todas las causas, sangrado intracraneal comparado con el uso de warfarina, con no diferencia significativa en el riesgo de sangrado mayor. Con respecto a los pacientes con nefropatía, si tienen una depuración entre 15 y 29, se puede usar DOACs a dosis reducida, a excepción del dabigatran que está proscrito. Y si tiene una depuración menos de 15, todos están proscritos. Y con respecto a los pacientes hepatópatas, y si tienen un Child B, se puede usar con precaución los DOACs, a excepción del rivaroxaban. Si tienen un Child C, los DOACs están proscritos. Y ASA como monoterapia, que no tiene ningún rol en la prevención de stroke en pacientes con FA. Ni siquiera tampoco, o sea, ni siquiera en terapia combinada, aspirina más clopidogrel, tampoco tiene un rol en la prevención de stroke en FA, ¿no? Bueno, ese era el subtema que me tocaba presentar. Bien, Ricardo, muy bien. ¿Quién sigue? Me toca a mí, doctor. Voy a presentar. Dale, Enrique. Ricardo, deje de presentar para que pueda. Ahí está. ¿Se logra ver, doctor? Sí, está bien. Ok. Puedes empezar. Ok, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy se me ha tocado asignar dos subtemas, ¿no? Uno de ellos es el reinicio después de eventos de sangrado de la anticoagulación. Primero, para ver sobre este tema, creo pertinente poner qué es lo que referimos con un sangrado mayor, ¿no? Para intentar suspender los anticoagulantes que se usan en la fibrilación auricular. En esta gráfica de acá podemos ver definiciones de sangrados mayores. El más importante es el de la Sociedad de la Internacional de Trombólisis y Hematosis, en el cual menciona pues, que un sangrado mayor se clasifica como un sangrado fatal o que afecta un órgano principal. A eso se refiere, al órgano principal se refiere a un sangrado intracraneal, o un sangrado espinal, o un sangrado retroperitoneal, o también hablando de un sangrado muscular que genera síndrome compartimental. A eso se refiere eso de ahí. Y además una caída de la hemoglobina por 2 puntos. Además que el paciente requiera la necesidad de 2 unidades de sangre o más, ¿no? Luego en el ensayo TIMI, el gusto, en la que habla de la trombólisis en pacientes con infarto por el miocardio, también tiene una definición de sangrado que no se utiliza mucho en los ensayos clínicos, como lo ha mostrado mi compañero de anticoagulación, en los cuales menciona de que la caída de hemoglobina, un sangrado fatal, una caída o un sangrado intracraneal, una caída de hemoglobina más de 5, una caída del hematocrito más de 15, se considera un sangrado mayor. En el gusto, igualmente, menciona que es un sangrado que ponga en peligro la vida, que hay un compromiso hemodinámico. Y en el BARC, que menciona también que básicamente ya la definición cardiovascular de sangrado mayor, habla de hasta 3 tipos de sangrado. El 5A, que es probablemente fatal, el 5B, que es fatal definitivo, otro que se da después de cirugía de bypass, que es el 4, una caída de la hemoglobina de 3 a 5, y que requiera cualquier tipo de transfusión, o una caída de hemoglobina mayor a 5 o taponamiento cardíaco, o que requiera cirugía de urgencia o vasopresores, o también menciona que el 13 es un sangrado intracraneal, que también tenga sangrado intraocular, ¿no? Y como permite la visión.
Entonces, una gran causa de después se suspenden los anticoagulantes y después el sangrado mayor. Si vemos este pequeño reporte de casos, se ha publicado en la Revista Española de Cardiología, hacen un seguimiento de unos pacientes, estos pacientes en ambulatorios, alrededor de 1000, en pacientes coagulados y pacientes no anticoagulados. Entonces, se ve en ellos el riesgo de sangrado, la hemorragia severa, ¿no? Estos pacientes, ambos fueron utilizados antagonistas de vitamina K, usaban estos pacientes, en el cual se pudo ver que la hemorragia mortal y no mortal en estos pacientes pues era mínima, casi el 1.23% por cada 100 pacientes en el estudio. Tanto hemorragia no mortal como hemorragia mortal, escasamente 0.14 por cada 100 pacientes en este estudio. Se pudo evidenciar también luego ya cuando comenzaron a verlo un poco comparándolo con mortalidad por otras causas o eventos cardioembólicos, se pudo ver que la hemorragia severa no fue significativamente estadístico en lo que es pacientes anticoagulados y no anticoagulados. No hubo una diferencia estadística, ¿no? Por la cantidad o la cantidad escasa de eventos que se presentaron en ese reporte, ya que fueron alrededor de 50 meses los cuales se le hizo seguimiento a esos pacientes. Pero a pesar de eso, los eventos o los casos eventos que pueden haber de sangrado, pues lo que sí se puede evidenciar también en los pacientes anticoagulados, a diferencia de los que no son anticoagulados, es que existe una mayor probabilidad de supervivencia, ¿no? Libre de eventos, ¿no? Libre de eventos caracterizado por sangrados mayores o eventos cardioembólicos también, en este reporte de casos, ¿no? Los anticoagulados están libres de ellos. Otra cuestión es que los pacientes que son anticoagulados o los que tienen un sangrado mayor, también se puede ver, no cualquier sangrado es un sangrado que se puede categorizar como un sangrado mayor, o no todo sangrado mayor va a tener la misma seriedad que otro, ¿no? En el caso, por ejemplo, podemos ver en este reporte que se presentó en Circulation, en el cual el mismo sangrado mayor lo divide en serio, severo o que prolonga el periodo de la vida, ¿no? Serio, articular, auricular o ocular, severo, sí, efectivamente una hemorragia intracraneal, pero con un Gleason mayor de 14. Sobre todo son hemorragias intracraneales relacionadas a traumas que se pueden solucionar de manera quirúrgica o incluso se reabsorben de manera médica, ¿no? También, pero lo que más grave es un sangrado intracraneal que tenga un Glasgow menos de 14 o que tengas un sangrado que no sea intracraneal, pero sin embargo que te llegue un shock o una hipotensión o un sangrado pericárdico, ¿no? Y en esta de acá se puede ver pues a los 30 días como los pacientes que ellos clasificaron como sangrados que ponían en peligro la vida, pues presentaban una mayor tasa de mortalidad, ¿no? Entonces, los sangrados mayores, casi el 70% de sangrados en los pacientes anticoagulados se debe justo a patologías gastrointestinales, ¿no? Entonces, hay diversos estudios en los cuales analizan la fibrilación auricular, los medicamentos, los anticoagulantes orales y relacionado con el sangrado gastrointestinal, ¿no? Dentro de este artículo que nos proporciona el doctor, se puede ver, por ejemplo, que estudios como metaanálisis, pero solamente de estudios observacionales, retrospectivos de corte, en el cual en la parte de sangrado mayor, nos damos cuenta que el hazard ratio es mayor de 1 en casi todos los estudios que se presentan en esta corte, ¿no? En el cual comparaba, por ejemplo, antagonista de vitamina K con no tratamiento o OAC versus no tratamiento, OAC versus no tratamiento igual, o hasta incluso antiplaquetarios versus no tratamiento. Casi el hazard ratio en lo que es sangrados mayores siempre es mayor a 1. Con un 95% de confianza, ¿no? En este de acá, por ejemplo, podemos ver, sin embargo, que en lo que es la prevención de stroke, sí el hazard ratio es menor a 1, sí existe una disminución del riesgo, sin embargo, igual está todavía el efecto del sangrado mayor, ¿no? Y respecto a las causas de muerte, sin embargo, a pesar del sangrado que puede haber, la mortalidad, en los diversos estudios, pues, confirman de que el uso de anticoagulantes orales
a pesar del riesgo de sangrado, pues sí es que disminuye el riesgo de muerte, ¿no? Por cualquier causa, ¿no? En este caso. Luego también, por último, ha habido estudios en los cuales intentan poner en los mismos anticoagulantes orales directos, como Pixaban o Dabigatran, para ver cuál de los dos tiene mejor perfil, ¿no? Si bien acá el Apixaban está por encima del Dabigatran por el hazard ratio en 0.39, bueno, como ya lo mencionó mi compañero también en la anterior exposición, es bien importante esto de acá, ¿no? Esto es respecto a los estudios pivotales, ¿no? Al estudio, al Rayleigh, al Rocket, al Aristóteles, al Engage. ¿Y qué se habla en esto? ¿No? Esto de acá es mortalidad por año, ¿no? Cantidad de muertes por año por sangrado gastrointestinal, mejor dicho, sangrado gastrointestinal por año. En esta gráfica de acá podemos ver pues una diferencia entre los diferentes anticoagulantes orales versus los antagonistas de vitamina K. Y acá, como lo mencionó mi compañero en la anterior exposición, la Pixaban es la que no demostró diferencia significativa frente a la antivitamina K. Luego el Dabigatran en sus 2 dosis, el Rivaroxaban en su única dosis y el Endoxaban sí no presentaron mejoría o un mejor perfil frente a los antivitamina K. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos pacientes tenían un TTR más del 70%, ¿no? Lo cual es complicado de llegar con los anticoagulantes, los antivitamina K, ¿no? Sin embargo, la Pixaban es el mejor perfil pudiera tener dentro de los anticoagulantes directos para lo que es relacionado con sangrado gastrointestinal, ¿no? Otro sangrado, el cual se considera un sangrado mayor, es el sangrado intracraneal, ¿no? Hay diferentes sangrados intracraneales, unos pueden ser sangrados intracraneales como hemorragias subaracnoideas o hemorragias subdurales por traumas, que generalmente se pueden controlar, a hemorragias que son por conversión de stroke isquémicos, ¿no? Que son las peores y son las que muchas veces contraindica absolutamente el hecho de poder anticoagular a un paciente, ¿no? Entonces, en este aspecto, también hay diversos estudios en el cual compara estudios observacionales o estudios también, el Danish también, el registro danés, en el cual compara el OAC con no tratamiento de pacientes que sufrieron hemorragia intracraneal, ¿no? Y si nos vamos al punto de mayor sangrado, el hazard ratio sí es menor a 1, sin embargo la supervivencia, bueno, es escasa, ¿no? 10%, 9%. Y en lo que es la prevención del stroke, sí existe una diferencia mayor, ¿no? Una disminución del riesgo mayor, pero al igual que en las causas de muerte. Sin embargo, bueno, acá también vemos que las antivitamina K versus no tratar al paciente, en ese caso, con respecto a las antivitamina K, pues sí vemos en respecto a sangrado intracraneal, sí vemos un hazard ratio superior a 1, con aumento del riesgo ahí en esos pacientes que, de acuerdo a esta cohorte de estudio, ¿no? En el 2016, que podrían morir o podrían tener un sangrado mayor, ¿no? Sin embargo, bueno, su efecto, la mayoría de anticoagulantes logran su misión de prevenir el stroke, pero sin embargo se tiene que sopesar el riesgo de la hemorragia mayor, ¿no? Que puede ser que es la que pone en peligro la vida del paciente, ¿no? Como por ejemplo, en este caso, por un ejemplo, vemos cuando es relacionado a un sangrado por trauma y utilizar antivitamina K versus no tratamiento, vemos que el hazard ratio sí fue menor a 1, ¿no? Y esto también es importante porque no es lo mismo que ocurra un sangrado intracraneal por una trauma, muchas veces pacientes frágiles que tienen traumas craneales, por caídas, que tengas un paciente que haya tenido un stroke y que tenga una conversión hemorrágica, ¿no? En ellos es casi contraindicado el hecho de casi de volver a anticoagularlos, ¿no? Por alta probabilidad de que sangre. Sin embargo, los pacientes que son por UTEC, muchas veces son pacientes que se les puede manejar de manera médica o quirúrgica y sí son más factibles que se les pueda volver a anticoagular. Justamente en esta corte nos muestran eso, ¿no?
por ejemplo, respecto a sangrado intracraneal, podemos ver en este metaanálisis, igual que el anterior, que dentro de los anticoagulantes directos, como tenemos el dabigatran, el rivaroxaban y el apixaban, la mayoría, tanto el dabigatran, el apixaban, el endoxaban, fueron superiores a los antagonistas de vitamina K, a excepción del rivaroxaban en una dosis de 20 miligramos, ¿no? Quien tuvo mejor perfil fue el apixaban, igualmente, por respecto al sangrado intracraneal, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer si tengo un paciente que tiene un sangrado intracraneal y lo voy a volver a anticoagular o lo quiero volver a anticoagular, ¿no? ¿Qué nos dice la guía de fibrilación auricular de la Sociedad Europea? Nos dice primero que consideremos los riesgos, ¿no? El riesgo que pueda volver a sangrar o pueda tener un sangrado intracraneal recurrente. En ellos podemos ver que hay factores que son modificables y factores que no son modificables. Los factores inmodificables, pues es la hipertensión, es el bajar el LDL, los triglicéridos, el excesivo consumo de alcohol, el consumo de cigarros, que tenga una terapia antiagregante concomitante, que esté en terapia de anticoagulación y que tenga drogas simpáticas, como por ejemplo pueden ser la heroína, la cocaína, anfetaminas. Son factores que son modificables que aumentan el riesgo de hemorragias intracerebrales. Y factores no modificables, como muchas veces es la edad, mayor de 75 años, tienen un mayor riesgo de sangrado. También sexo masculino, en etnia, es los asiáticos, según reportes, enfermedades renal crónicas, que también aumenta el riesgo de sangrado, o enfermedades cerebrales, ¿no? Como la angiopatía amiloide, ¿no? Que causa pequeños sangrados, que son reconocidos muchas veces por resonancias nada más, y que al anticoagularlo, esos pequeños sangrados pueden llegar a generar unos sangrados grandes, ¿no? Entonces son criterios que se toman en cuenta para yo volver a anticoagular a un paciente, ¿no? Entonces, bueno, puedo abordar lo que dicen, puedo abordar los factores modificables. Si los puedo abordar, tengo que ver cuál es la diferencia, cuál es el riesgo-beneficio entre darle un anticoagulante oral o no darle un anticoagulante oral. Ellos mencionan de que eso debe ser una decisión consensuada. En este caso menciona de que debe haber apoyo mediante el neurólogo, especialistas en stroke o también radiólogos mismos también menciona. Y tener consideraciones para volver a anticoagular a un paciente que ha tenido un infarto o una isquemia cerebral, una hemorragia intracraneal, ¿no? Como puede ser, como lo mencioné al principio, es que tenga una causa reversible. Muchas veces las causas que son reversibles son las traumáticas, no las no traumáticas. La interrupción del DOAC sí se da cuando el paciente tiene una hemorragia intracraneal al principio, y bueno, la necesidad de anticoagulantes plaquetarios que ya lo mencioné. Otro punto que menciono son pequeños sangrados, ¿no? Los pacientes que tienen pequeños sangrados que son básicamente o muchas veces generados por angiopatía amiloide, si tienen más de 10 microsangrados o más de 20 microsangrados, también aumenta el riesgo de hemorragia intracraneal en pacientes que yo pensara anticoagular, ¿no? Entonces tengo que tener en cuenta, o lo que mencionas, que tiene que verse de una forma más personalizada para que tú puedas volver a anticoagular a un paciente con una hemorragia intracraneal. Menciona también de que en esos casos yo pues tengo que ver el riesgo de isquemia o el riesgo de stroke versus la mortalidad que puede tener que yo anticoagule a ese paciente. Es por ello que el nivel de recomendación es 2A, tanto que yo, si es que pienso volver a anticoagular a un paciente con hemorragia intracraneal, pues la recomendación es que se dé después de las 2 a 4 semanas. Tiene un nivel de evidencia C, pero tiene un nivel de recomendación 2A. Y también en el caso de que, por ejemplo, yo no tenga una causa o una causa irreversible de la hemorragia intracraneal, no factores modificables, en esos casos podría pensar en oclusión de la aurícula. Eso da una evidencia de nivel B, pero una recomendación de nivel 2A, 2B, perdón, o hasta incluso puedo llegar a pensar de no
darle anticoagulación a ese paciente por el alto riesgo hemorrágico que puede tener. Eso de ahí también se ven sus recomendaciones de la guía de fibrilación auricular, en las cuales menciona justamente el hecho de estar relacionado a un trauma y que tiene que estar la decisión apoyada en un equipo multidisciplinario, neurólogos, especialistas en stroke. También relacionado, tengo que ver si la hemorragia pues la puedo controlar o no la puedo controlar, ya que si no la puedo controlar no pensaría volver a anticoagular a ese paciente, sino más bien se pensaría en la oclusión de la orejuela. Sin embargo, pues hay pacientes que tienen hemorragias por trauma que sí se le puede anticoagular después de generar o solucionar ese problema. Es como por eso nos plantean este pequeño esquema que vemos acá, que habla pues de un paciente que tiene fibrilación auricular y tiene indicación de anticoagulantes orales y que genera un sangrado mayor previo, ¿no? Como ya vimos, tenemos que ver qué tipo de sangrado previo es, ¿no? Primero la decisión multidisciplinaria, que nos menciona que es el cardiólogo, el gastroenterólogo, en el caso que fuera un sangrado gastrointestinal, o un neurólogo, y tengo que ver el riesgo de stroke versus el riesgo de sangrado que tiene ese paciente. Además, identificar las causas del sangrado. Si es una causa que yo puedo tratar, pues se le puede reiniciar el DOAC. En sangrados, por ejemplo, de tipo gastrointestinales, mencionan de que se le podría reiniciar en los 7 primeros días si es que se trata la causa de ese sangrado. Ahora, si yo tengo un paciente que no le puedo tratar la causa o es una causa desconocida, pues ahí se pensaría el hecho de no tratarlo, no anticoagularlo, o el hecho de darle oclusión de la orejuela misma. Esto ya es como lo ven desde un punto de vista de un sangrado mayor. Igual es un metaanálisis en el cual se comparó lo mismo, los de anticoagulantes de acción directa versus unos antagonistas de vitamina K, y en el cual se pudo ver que el hazard ratio que mejor perfil tuvo fue el apixaban. El apixaban tuvo mejor perfil, mejor que el dabigatran en sus 2 dosis, y el rivaroxaban y el edoxaban incluso, ¿no? Que casi toca una diferencia no significativa con el antagonista de vitamina K. Entonces, quien mejor perfil tuvo, que mejor hazard ratio tuvo disminución del riesgo fue el apixaban, ¿no? Frente al antivitamina K. Otro punto también a tratar era relacionado a lo que es el stroke, ¿no? El stroke, nosotros anticoagulábamos al paciente que tiene fibrilación auricular, en este caso, para evitar justamente procesos cardioembólicos. Pero no solamente evitamos un proceso cardioembólico, porque hay pacientes que se les da anticoagulación oral y igual tienen un stroke. Se le da también para evitar o disminuir el riesgo de un infarto mayor, ¿no? En esta pequeña revisión se pudo ver la diferencia. Este es el volumen que tendría el stroke